pudiese, porque es una fisiología pues como muy compleja. Igual a quienes den fisiología de las glándulas suprarrenales, también es una de las fisiologías como que con un poquito de mayor complejidad. Entonces, desde el principio, por eso yo dije que yo quería tomar esta clase, porque para mí es una como de las que preferiría yo tratar de, pues, de explicarles, y además es una de las que va a tener más importancia. ¿Y por qué se los digo? Porque los problemas de la tiroides son los segundos trastornos endocrinológicos más frecuentes, siendo el primero la diabetes, ¿no? Entonces, en nuestro país, ustedes van a ver por orden de importancia o de frecuencia, pues diabetes y luego van los problemas de la tiroides, ¿no? Entonces, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, sobre todo en la mujer, y ya después nos vamos con estos problemas, son muy comunes. Y aunque ustedes propiamente no van a ser los encargados de diagnosticar enfermedades de la tiroides, o deberían de tener al menos la noción, también me interesa que no vayan a hacer en algún momento burrerías en su práctica clínica, ¿no? Em, yo les platico que ya van como unos 10 casos fácilmente que yo veo en mi consultorio en algunos de mi consultorio particular y en otros de mi consulta del hospital donde trabajo, donde diagnostican hipotiroidismos que nunca fueron hipotiroidismos, tratan hipertiroidismos que nunca fueron hipertiroidismos. Y entonces cuando veo eso y veo quién fue el que lo indicó y todo, pues digo, entre médicos no nos debemos de quemar nunca, entonces el paciente nunca se entera, pues, pero sí a uno le da como el coraje de, pues es que entonces quiere decir que propiamente no entienden nada de la fisiología de la tiroides cuando tratan a este tipo de pacientes. Y es que a ustedes, pues, que están chiquitos y todavía están en formación, pues les tiene que quedar en claro de que estos trastornos, aunque en su mayoría, bueno, el hipertiroidismo sí una, pero el hipotiroidismo no es propiamente una enfermedad tan mortal, sí afecta mucho en la calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Entonces, ustedes pues tienen que tener al menos la noción de cómo funciona para que el día que vean un perfil tiroideo no quieran tratar solo por tratar, sino que sepan realmente cómo funciona pues la tiroides, ¿no? Y entonces, pues empezando la clase, pues ya sabemos que es una glándula endocrina, ya sabemos que está localizada en la región anterior del cuello, ¿sale? Normalmente nosotros podemos llegar a palpar la tiroides, ustedes solitos se pueden llegar a palpar la tiroides. Se requiere pues de mucha práctica estar palpando tiroides como para inclusive llegar a localizar si hubiera alguna anormalidad, como un nódulo tiroideo, ¿no? Normalmente, aunque nosotros nos palpemos la tiroides, no debe de verse, ¿sale? Aquella persona que se le ve en el cuellito, esa tiroides seguramente está crecida y puede tener algún trastorno de su producción hormonal, ¿no? Produce pues dos hormonas tiroideas principalmente, la tiroxina y la triiodotironina, o sea, la T4 y la T3. Ahorita vamos a ver cuál produce más y cuál produce menos. Y tiene muchas funciones, ¿sale? Muchas funciones. Es por eso que cuando se llega a afectar su capacidad funcional, pues hay un montón de alteraciones. Actúa en el metabolismo del colesterol, de los triglicéridos, de todas las grasas, actúa en el metabolismo del sistema nervioso central, en el crecimiento y desarrollo, ya lo comentábamos en algún momento. Si un paciente llega a tener, un bebé pues llega a tener hipotiroidismo y no se diagnostica a través del tamiz neonatal, va a tener secuelas en su desarrollo intelectual muy graves. También ayuda a la regulación de la temperatura corporal. Ustedes en algún momento de la vida les tocará ver un hipertiroidismo, donde hay una liberación excesiva de hormonas tiroideas. Este tipo de pacientes desarrollan crisis en las que pueden tener temperaturas de 40, 41 grados, y eso es porque hay una liberación de verdad muy excesiva de las hormonas tiroideas. Em, entonces, también ayudan pues a regular la temperatura corporal. Entonces, si nosotros lo vemos en el esquemita, pues vemos prácticamente que está el hueso yoides, abajito está la laringe y luego vemos pues el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo con su lóbulo de en medio, que es el lóbulo piramidal. A veces se dice que tiene como forma de alas de mariposa, ¿no? Pareciera como una mariposita. Esta debería de ser la estructura normal.
Ya después, si ustedes ven ultrasonidos de tiroides, se van a dar cuenta que en realidad sí está muy bonita y formadita la tiroides, así como lo vemos en el diagrama. La tiroides pues normal, ¿no? Entonces, nosotros vamos a ver que la tiroides pues tiene dos, ya lo dijimos, dos lóbulos laterales, ¿no? Aquí están en el diagramita. Y tiene un istmo que los conecta y está muy vascularizada, pues obviamente si es una tiroides, es una glándula que produce muchas hormonas que están funcionando a lo largo de todo el organismo, pues tiene que tener bastante vascularidad. Y prácticamente su unidad funcional es el folículo tiroideo y el folículo tiroideo tiene múltiples tipos de células. Tiene, por ejemplo, las células foliculares, ahorita vamos a ver qué producen. Tiene las células C, que bueno, ahí dice, ya está, dice el diagramita, pues producen calcitonina. Y adentro del coloide es donde se producen prácticamente las hormonas tiroideas. Y todas estas pues están rodeadas ¿de qué? De capilares sanguíneos, ya lo dijimos, pues está altamente vascularizada, ¿sale? Vamos, creo que ahorita viene otra diapositiva. Y bueno, pues vamos a empezar con el metabolismo del yodo. Ustedes van a saber que el yodo es el elemento clave en la producción de las hormonas tiroideas. Sin el yodo, nosotros no podríamos producir hormonas tiroideas y es por eso que antes, hace muchos años, la principal causa de hipotiroidismo era el déficit de yodo. Hoy en día ya no lo es en países desarrollados como México, por ejemplo, Estados Unidos, todo, cualquiera, ¿no? Prácticamente lugares como África, pues son lugares que todavía tienen alta prevalencia en déficit de yodo. ¿Y ustedes saben por qué? ¿Por qué ya no tenemos déficit de yodo? ¿Qué cambió en nosotros? Y estoy segura que alguien, o más alguno de ustedes, debe de haberlo leído en algún momento, porque es algo que usamos todos los días y por eso ya no tenemos déficit de yodo. ¿Quién dijo perdón? Es que se trabó. La sal, doctora. Ajá, por la sal. La sal, prácticamente ya ven que dice sal yodada. Por eso le agregaron yodo a la sal, para que entonces todos pudiéramos consumir de alguna manera adecuadamente yodo y entonces pues tuviésemos una adecuada producción de hormonas tiroideas. Entonces, la OMS recomienda una ingestión diaria de yodo en la dieta de 150 microgramos para todos los adultos. En las mujeres embarazadas es de 200 microgramos y también en la lactancia. ¿Por qué? ¿Por qué se incrementa en las embarazadas? Pues porque ya les había dicho yo, durante las primeras semanas de gestación hasta la semana 20, la tiroides del feto no es funcional, todavía no es capaz de producir sus propias hormonas. Entonces, ¿de quién depende? Pues de las hormonas de la mamá, ¿no? Entonces, por eso tiene que estar, pues, prácticamente bien suplementada la mamá. Entonces, prácticamente nosotros también vamos a saber que el yoduro, se excreta por los riñones, ¿sale? Entonces, si nosotros queremos saber qué tanto yodo realmente estamos prácticamente utilizando, si realmente estamos bien suplementados, pues lo podemos ver a través de la excreción urinaria de yodo, ¿sale? Entonces es el excelente o es el clásico índice de ingestión de yodo. Entonces es como nosotros lo podríamos saber, ¿no? Y bueno, pues el metabolismo siguiendo pues con el metabolismo del yodo, entonces prácticamente la glándula tiroides concentra y usa para la síntesis de hormona solo una fracción del yoduro que se le proporciona, ¿sale? De todo el yoduro, solo una moleculita la utiliza para hacer la síntesis de las hormonas y el resto va a volver a un fondo común en el líquido extracelular. Entonces, en consecuencia, la captación fraccional normal de yoduro que puede configurarse, bueno, cuantificarse, perdón, con un rastreador de yodo, podríamos saberlo nosotros, es de aproximadamente de 10 a 30% después de 24 horas de ingerirlo. Entonces, debido a este mecanismo de concentración y la organificación que ahorita vamos a saber del yodo intracelular, el fondo común de yodo pues es muy grande, sale de 8 a 10 miligramos en forma de hormonas tiroideas y este yodo va a proporcionar como que actúe como un amortiguador en caso de deficiencia temporal de yodo en la dieta.
¿sale? Entonces, a veces, por ejemplo, hay gente que se excede en no querer comer sal y pues vamos a saber entonces que no es bueno, ¿no? Que nosotros vamos a tener un cierto reservorio de yodo porque la tiroides no utiliza tanto todo el yodo que nosotros llegamos a consumir, pero pues que en algún momento esas reservas pues se pueden llegar a acabar, ¿no? Entonces, al final de cuentas, tiene que ser forzosamente que nosotros consumamos sal, ¿no? Y bueno. Pues el proceso del metabolismo del yodo es que hay una absorción intestinal, hay un transporte plasmático y hay una captación tiroidea. ¿Por quién? Por el NIS. Este transportador es el transportador sodio-yodo. Prácticamente este es el que detecta pues el yodo, ¿no? Es el que lo transporta. Y nosotros vamos a saber que la tiroides concentra el yodo hasta 30, 40 veces a nivel plasmático, ¿no? Entonces, esa poca cantidad que llega a utilizar la llega a concentrar muchísimo a nivel ya plasmático, ¿no? Ay, espérenme que no. Ahí está. Bueno, ¿y cuáles son las principales hormonas tiroideas que se van a producir? Entonces se produce T4 y T3. Prácticamente se produce un 90% de T4 y solo producimos un 10% de la T3. Y T3 es la forma biológicamente más activa. Más activa porque no me acuerdo si a ustedes les decía, o no me acuerdo quién se lo decía, que, que antes creíamos que solo la T3 era la única que tenía como funcionalidad o la que era metabólicamente activa. Pero ahora en día ya sabemos que la T4 también es biológicamente activa, mucho menos que la T3, pero bueno, también sabemos que tiene cierta funcionalidad, ¿no? Y bueno, hablábamos ay, me salté una así. Hablábamos del folículo, ¿no? Y hablábamos ¿cómo se llama? De los capilares y de la célula C y del coloide. Entonces, nosotros vemos que vamos a tener células foliculares, por adentro va a estar el coloide, que es donde se van a producir las hormonas tiroideas, y vamos a también tener otras proteínas de transporte que se llaman tiroglobulina. Estas tiroglobulinas son las proteínas encargadas de transportar las hormonas de la tiroides a través de los tejidos. Entonces, si yo les digo que se produce en la tiroides, pero vaya actúa a muchos otros tipos de tejidos, entonces esta hormona también es de tipo endocrina, ¿no? Porque actúa muy lejos del sitio de donde se produjo, ¿no? Y vamos a tener también células parafoliculares, que son las células C, que van a tener dos funciones. Las foliculares propiamente, síntesis de hormonas tiroideas, y las células C, la secreción de calcitonina, que es otro tipo de hormona que ahorita, bueno, más adelante en las otras clases vamos a ir viendo. Y bueno, pues existen 6 pasos esenciales para la formación de las hormonas tiroideas. Entonces, prácticamente son pues estos pasos para su síntesis de T4 y T3. La número 1 pues sería el atrapamiento, que es el transporte activo de yodo a través de la membrana basal hacia la célula tiroidea. La segunda es la organificación, que es la oxidación de ese yodo y la iodación de residuos del tirosilo en la tiroglobulina. Luego, el cuarto es el acoplamiento, que es el enlace de pares de moléculas de yodotirosina dentro de la tiroglobulina para formar las yodotironinas. Es decir, poco a poco en estos pasos se van agregando moléculas de yodo a cada molécula de las hormonas tiroideas para hacerse triyodotironina o tetrayodotironina, es decir, cuántas moléculas, perdón, de yodo tenga cada hormona tiroidea para determinar si una va a ser la que nada más esté, ¿cómo se llama? Viajando en los tejidos esperando a convertirse en T3 o si se va a producir directamente en una hormona T3. ¿De acuerdo? Luego sigue la pinocitosis y prácticamente la pinocitosis prácticamente va a ser después de la proteólisis de la tiroglobulina con liberación de yodotironinas y yodotirosinoninas a través de la circulación, es decir, ir liberándolas pues hacia la circulación, ¿sale? De eso se trata la pinocitosis.
Y luego viene la desyodación de las yodotirosinas dentro de la célula tiroidea. Es decir, si a alguna se le llega a meter más hormona de yodo a una de las moléculas de tirosina, pues entonces se desyodan, o sea, se les quita una molécula de yodo para que pues, sean o T4 o T3. Es decir, a fuerzas tienen que tener o 4 moléculas de yodo o 3 moléculas de yodo. ¿Sale? Y lo último es la 5-desyodación intratiroidea de T4 hacia T3. Es decir, prácticamente ahí sí todas las T4 se les quita ¿cómo se llama? Una molécula de yodo para que se hagan T3 y se haga pues prácticamente biológicamente activa como era lo que decíamos, ¿no? Hasta ahí más o menos. Está medio difícil, ¿eh? Hay que ir como que mm, pues prácticamente pensándole bien como todas las de si se va haciendo desyodación o si se va haciendo yodación y si se va haciendo liberación o si no se va haciendo liberación. Se tiene como mucho su chiste, pues, lo de las hormonas tiroideas. Y bueno, en esta imagen, pues aquí se van a ver dos fases principales, ¿no? Prácticamente uno va a ser prácticamente cómo la célula de la tiroides capta y usa el yodo para producir hormonas tiroideas T3 y T4 e inclusive donde llegan ¿cómo se llama? A actuar algunos fármacos. Entonces nosotros vamos a ver que el yodo entra a la célula en la membrana basal. Si se fijan, pues el lado que da hacia la sangre, hay un portador sodio-yodo, que es en esta partecita de acá. Entonces, lo que hace es meter el yodo a la célula junto con el sodio. Entonces, nosotros vamos a ver que hay sustancias que inclusive pueden llegar a bloquear este transporte, evitando que el yodo entre, ¿sale? Entonces, eso ya es de fisiopatología. Y luego entra, bueno, luego seguiría el paso del yodo hacia el coloide. Aquí el yodo sale hacia la parte apical, es decir, hacia el coloide, mediante transportadores como la pendrina. Y luego viene el proceso de la organificación, que aquí es como el proceso clave, ¿no? Aquí actúa la hormona, la enzima tiroperoxidasa, y esta TPO hace dos cosas. Uno, oxida el yodo y dos, lo une hacia la tiroglobulina. ¿Y esto qué hace al final de cuentas? Termina formando T3 y T4 y estas hormonas quedan almacenadas ¿en dónde? Pues en el coloide, ¿no? Y luego ya del otro lado tenemos como la acción de ciertos fármacos, ¿no? Que hay ciertos fármacos como el metimazol o el propiltiuracilo, que eso pues ahorita no lo vamos a ver porque no viene pues propiamente de fisiopatología a la clase, que impiden la yodación de la tiroglobulina y estas son las que hacen que disminuyan la producción de T3 y T4. En general nosotros esto lo vemos o los utilizamos en los pacientes que tienen hipertiroidismo, pacientes que tienen una producción excesiva de hormona tiroidea, ¿no? Y luego en esta imagen, ahora sí vamos a tener prácticamente dos fases. La producción en el coloide, que es prácticamente la parte superior, la parte de acá arriba, y luego viene la reabsorción y liberación de T3 y T4, que viene en la parte de la derecha. Entonces nosotros vamos a ver en la parte izquierda primero la síntesis de la tiroglobulina, que dentro de la célula se forman proteínas en el retículo endoplasmático y se van a procesar ¿hacia dónde? En el aparato de Golgi. Aquí es donde se produce la tiroglobulina. ¿Se acuerdan? Esta proteína, esta enzima que les decía yo, que tiene la capacidad pues de transportar las hormonas tiroideas. Entonces, prácticamente, pues ya, ¿no? Se produce la tiroglobulina y luego se libera hacia el coloide. Y ya es donde entonces empieza a irse hacia la circulación. Y luego viene la segunda parte de la entrada del yodo, lo que decíamos, ¿no? Que el yoduro entra desde el capilar hacia la célula, pasa hacia el coloide y entonces se hace lo que es la oxidación y yodación. Entonces aquí el yodo que entra, se oxida y se une a la tiroglobulina y se hace pues lo que ya es la yodación. Entonces se hace la formación de complejos de monoyodotirosina, es decir, solo tiene una o tiene diyodotirosina, que tiene dos moléculas de yodo, ¿sale? Y luego se hace el proceso del acoplamiento, que entonces, si se forma una monoyodotirosina y se una con una diyodotirosina,
se va a formar una T3, ¿no? Porque una tiene una molécula y la otra tiene dos, entonces se forma una T3. Y si se llegan a acoplar dos diodotirosina, pues entonces se va a formar la T4. Y todo esto sigue uniéndose pues a la tiroglobulina, está almacenado. Acuérdense que una vez que se liberará de la tiroglobulina es cuando la hormona se va a volver biológicamente activa, ¿no? Y luego del lado derecho viene la resorción de la tiroglobulina. Entonces, cuando el cuerpo necesita la hormona, la tiroglobulina regresa a la célula. Otra vez dice, pues me siguen ocupando, pues me vuelvo a regresar. Y se puede hacer lo que es la digestión lisosomal, que la vesícula propiamente se fusiona con lisosomas y estas enzimas pues terminan por romper ya la tiroglobulina y entonces, ¿qué pasa? Es cuando se liberan, ¿sale? La T3 y la T4 se vuelven activas, ¿sale? Y ya se van hacia la circulación, salen hacia el capilar y entonces ya es cuando prácticamente pues ya pueden chambear, ¿no? Entonces, más o menos es como se va haciendo como los pasos hasta desde que se unen a la tiroglobulina hasta que propiamente, pues ya, ¿no? ¿Cómo se llama? Se van hacia la circulación. Y aquí están, ¿sale? Estas son las hormonas tiroideas. Entonces, la de arriba es la tetrayodotirosina, que es la T4, y la otra, pues es la T3, ¿no? Más o menos es como el complejo molecular de cómo están compuestas, ¿no? Y ahora vamos a hablar de la TSH. Ya no vamos a hablar así como tanto, porque sus compañeras cuando hablaron de la hipófisis, pues ya nos hablaron, ¿no? De la TSH. Entonces nosotros vamos a ver que la TSH, esa hormona que se produce en la adenohipófisis, tiene muchas acciones sobre la célula tiroidea. Casi todas sus acciones están mediadas por el sistema de proteína de la adenilciclasa, ¿sale? Que es un tipo de, pues como de activador, pero también está involucrada en la activación del sistema del PIP3, que es otro tipo también de activador. Entonces, esto es porque se activan a través del calcio intracelular, ¿sale? Más o menos así. Y las principales acciones, ahora sí, de la TSH son los cambios en la morfología de las células tiroideas. Entonces, prácticamente lo que hace es acelerar la resorción de la tiroglobulina. El contenido del coloide disminuye a medida que se forman las gotitas de coloide intracelular y se va estimulando la formación del lisosima para que aumente la hidrólisis de la tiroglobulina y la liberación de la hormona tiroidea. Es decir, sin la TSH nosotros estaríamos haciendo esto que explicábamos en esta de acá, de la liberación y de la resorción de la tiroglobulina, pero de manera muy lento. Este proceso sería muy lento, pero gracias a esta hace pues que se acelere la cosa, ¿no? Que se haga de manera más rápida para que se liberen las hormonas tiroideas. Gracias a la TSH también hay crecimiento celular de las células tiroideas y estas aumentan de tamaño para que se produzca más hormona tiroidea. También generan ciertos factores para que se haga una angiogénesis y la vascularidad se incremente y puedan tener nutrientes para formar estas hormonas, ¿no? A veces esto se puede descontrolar y estos pacientes pueden inclusive llegar a tener bocio, ¿no? También está involucrado en el metabolismo del yodo. Prácticamente la TSH, todas las fases del metabolismo del yodo, desde aumento de la captación y el transporte de yoduro hasta la yodación aumentada de tiroglobulina. Entonces, también hace que se incremente o que se exprese más el receptor del NIS, que se acuerdan que el NIS era el que metía el yodo en la célula, y también estimula todos estos receptores del AMP cíclico para que se transporte más rápido el yodo, ¿sale? Entonces, prácticamente lo que hace es que todo el proceso, pues, se acelere. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes que tienen hipotiroidismo? Entonces, podrá haber mucha TSH porque la hipófisis propiamente no está enferma, pero ¿qué pasa? Que como la tiroides está enferma a cualquier nivel que ustedes quieran, pues no va a estar produciendo hormonas tiroideas, ¿no? Entonces no responde a los estímulos que la TSH le está mandando. Y esto pues es muy frecuente. Entonces, bajo este contexto, ¿cómo se imaginarían ver un perfil tiroideo de un paciente con TSH? A ver, alguien que me diga, alguien
con TSH, alguien, perdón, con hipotiroidismo. Ya hasta se los dije. A ver, alguien, aunque se equivoque, hombre. Nadie, de veras. Doctora, Ajá. sería la TSH alta porque pues, está intentando forzar a la hipófisis está tratando de forzar a la tiroides a trabajar, Ajá. pero pues lo que es T3 y T4 me imagino que van a ser bajas porque pues no responden. Ajá, exactamente. Entonces, así se hace el diagnóstico de hipotiroidismo primario. Primario porque el que está enfermo es la glándula tiroides, ¿sale? Ahorita no, ni por error nos vamos a meter en hipotiroidismos secundarios, ni mucho menos terciarios, porque esos son mucho más complejos. Pero el hipotiroidismo primario, que es como la causa más frecuente de hipotiroidismo en el mundo, pues entonces se diagnostica así, una TSH muy alta, porque esta está friegue y friegue y friegue, mandándole señales a la tiroides para que funcione, pero que esta otra, pues no va a reaccionar, ¿verdad? No va a funcionar porque por alguna causa se dañó. Entonces, prácticamente así se hace el diagnóstico, ¿sale? Les digo, a mí me llegan perfiles tiroideos con TSH normal y la T4 libre un poco bajita. Pues no, eso no es diagnóstico de hipotiroidismo primario. Sí puede ser diagnóstico de un hipotiroidismo secundario, pero son muy raros y esos pues tienen que ser vistos con más cautela. Pero de hipotiroidismo primario, pues ni por error es diagnóstico y en segunda, pues si no es diagnóstico, mucho menos le vamos a dar pues tratamiento a algo que no conocemos, ¿no? Y bueno, pues prácticamente en esta imagen lo que se trata de explicar pues es como una idea general de todo el proceso, ¿no? Tanto de la estimulación por TSH en la célula tiroidea, la entrada de yodo, la formación de T3 y T4 y la liberación a la sangre. Entonces, del lado izquierdo vemos la estimulación por la TSH, ¿no? Entonces, la TSH se une a su receptor en la célula tiroidea, que es esta R, y activa lo que es la proteína GS y el AMP cíclico, ¿no? Esto estimula prácticamente todo. Gracias a estos receptores se estimula todo. La captación de yodo, la síntesis de tiroglobulina, la actividad de la tiroperoxidasa, la liberación de la T3 y de la T4. Entonces, este es como el botón maestro que viene y activa todos los procesos para que se empiece a producir bueno, a la producción y la liberación de la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, inclusive, por ejemplo, ahora cambiándonos a hipertiroidismo, hay anticuerpos contra el receptor de TSH. Y entonces hagan de cuenta que se producen como falsos de estos. Hay receptores aquí, 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 cuando debería de haber solo uno. Y entonces esa célula tiroidea está ¿qué? Sobreestimulada. Y entonces se producen muchas hormonas tiroideas porque es como si se formaran nuevos receptores de TSH, que eso también es patológico y eso es la causa del hipertiroidismo o lo que más comúnmente se conoce como la enfermedad de Graves, ¿no? Y luego, en la segunda parte viene la captación de yodo. Entonces, que decíamos que el yodo entra ¿por quién? Por este, ¿no? Por el NIS. Entonces, prácticamente funciona gracias a una bomba que se llama sodio-potasio ATPasa y el yodo pues termina pasando a lo que es hacia el coloide, ¿no? Y entonces empieza ya ahora sí lo que es la oxidación y la organificación y entonces lo que se llama que en el coloide pues el yoduro se oxide, se une a la tiroglobulina y se formen estos complejos de monoyodotirosina y diyodotirosina, ¿no? Y luego viene el acoplamiento, que ya es la formación, lo que les decía, ¿no? De que si se une un monoyodo y un diyodo, se forma la T3, y si se unen dos diyodos, pues se forma la T4, ¿no? Todo aún unido a la tiroglobulina, o sea, todavía no está metabólicamente activo, ¿no? Entonces, ya después viene lo de la endocitosis y la digestión. Y por último viene una parte importante que a lo mejor esto no lo hemos hablado, que es la conversión periférica, ¿no?
parte de la T4 se termina convirtiendo en T3. Por eso es que se produce tanto T4, porque la T4 se termina convirtiendo en T3, que es la que dijimos que es metabólicamente activa. Y eso ya no ocurre en la tiroides, ¿sale? Eso ya ocurre fuera de la tiroides por algunos receptores que tenemos. Creo que sí viene una diapositiva de eso más adelante. Y ya por último, pues viene pues la liberación a la sangre, donde ya la T3 y T4 pues prácticamente salen hacia la membrana basal capilar, ¿no? Y entonces, si nosotros lo pudiéramos ver desde un ángulo un poquito pues más alejado, pues vemos así. Entonces, prácticamente vemos el crecimiento y la función de la glándula tiroides, que están controlados por el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, ¿no? Que es lo que nosotros vemos aquí, hipotálamo hipófisis tiroides, ¿no? Y pues, como ya lo habíamos comentado, pues prácticamente el yoduro es el que mantiene ciertos elementos de esta autorregulación. Entonces, sabemos que en el hipotálamo, ya lo habíamos hablado, pues se produce la TRH, que a su vez, pues esta TRH promueve el crecimiento de la glándula tiroides y promueve que se libere pues la TSH, ¿no? Entonces, también tenemos las desyodasas en la hipófisis y tejidos periféricos que modulan los efectos de la hormona tiroidea mediante su conversión específica para el tejido de T4 en T3. Entonces ya hablamos que en muchos tejidos nosotros vamos a tener desyodasas y esas desyodasas, ¿qué van a hacer? Desyodasa, le quitan un yodo, una molécula de yodo a T4 para que se convierta en T3 y entonces actúe en el tejido diana, ¿no? Entonces, estos efectos moleculares de la T3 en ciertos tejidos, pues, están modulados también por ciertos receptores, ¿no? Y la respuesta de activación o represión prácticamente que induce apenas tiene poco que se vio, ¿no? Y todavía son cosas que se mantienen en estudio, que son, no se entiende bien cuántos receptores son capaces de hacer esa desyodación aparte de las desyodasas, porque ahora se sabe que hay algunos otros que pueden como activar esas desyodasas o quitarle la función a esas desyodasas, o si hay algunas otras que trabajen de manera independiente para activar esa como para activar pues esas, ¿cómo se llama? Esas, desyodasas. Y bueno, nosotros, pues vamos a ver que la glándula tiroides secreta aproximadamente de 100 nanomoles al día de T4 y solo 5 de T3. Pero ya dijimos, ¿por qué? Pues no pasa si no produce tanta T3, porque entonces tenemos a las santas desyodasas que pues van a hacer que se activen las hormonas, ¿no? El 80% de la T3 circulante se va a convertir por producción, por conversión, perdón, periférica de T4 en los tejidos. Hígado, riñón, músculo tienen estas desyodasas que tienen la capacidad de hacer pues esta desyodación. Y esta T3 pues tiene mayor afinidad por los receptores nucleares, entonces por eso es que es biológicamente más activa. Y también se llega a producir cierta parte, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? De T3 reversa, que la T3 reversa pues no es más que una forma inactiva de la hormona T3, sale que se forma igual a partir de la T4, pero esta se forma cuando hay mucho estrés crónico. Estrés crónico hablando pues les decía yo de enfermedades, ¿no? No de que estemos estresados por un examen, o sea, se produce a través de eso. Y bueno, ahorita vamos a ver que aquí pasen la siguiente, pues que hay muchas desyodasas, ¿sale? Hay tipos, y características. Entonces nosotros vamos a ver que las desyodasas principales es la desyodasa tipo 1, que está en el hígado y riñón, y prácticamente su función es la producción de la T3 circulante. Se inhibe por ciertos fármacos también, ¿eh? Entonces, ahí nosotros, por ejemplo, han escuchado de la miodarona. La miodarona, que es un fármaco antiarrítmico, pues tiene la capacidad de inhibir ciertas desyodasas, como la tipo 1. Entonces, haría que no se esté convirtiendo esa T4 en T3 a nivel de hígado y de riñón. Luego tenemos la desyodasa tipo 2, que esta está en cerebro e hipófisis, y esta mantiene que la T3 intracelular esté estable en el sistema nervioso central. Entonces, tiene mucha, pues, o sea, una función muy importante. Y luego tenemos la desyodasa tipo 3, que esta está en placenta y en sistema nervioso central también. Y su función es inactivar la T4
para que se active o se convierta en T3 reversa, luego en T3 y pues prácticamente ya que funcione, ¿no? Y hay otros puntos importantes que tenemos que ver. El 80% de la T4 se metaboliza por desyodación, ¿sale? Entonces, el 35% se va a convertir en T3 de manera activa y el otro 45% puede quedarse en T3 reversa, que esa se puede quedar pues de manera inactiva, de manera temporal, pero que en algunos casos cuando nos enfermamos de gravedad, pues podemos tener un aumento de la T3 reversa y entonces tener un perfil tiroideo anormal, teniendo un hipotiroidismo o se llama síndrome del eutiroideo enfermo, que eso pues también es un tema ahora sí que muy aparte. También hay que saber que la vida media de la T4 es de 7 días y de la T3 es un día, ¿sale? O mucho menos, horas. Entonces, es por eso que el cuerpo dice, pues yo voy a producir más T4, que es mi reserva, para después que se convierta en T3 y esa pues poco a poco vaya haciendo su función a lo largo de todo un día, ¿no? Y bueno, pues ¿cuáles son los efectos metabólicos de o fisiológicos, perdón, de las hormonas tiroideas? Pues vamos a ver que incrementan el metabolismo basal, incrementan el consumo de oxígeno, aumentan la producción de calor, tienen regulación en el metabolismo de los lípidos, proteínas y carbohidratos. Hay pacientes con diabetes tipo 2 que son de difícil control en cuanto a dislipidemia, en cuanto a control glicémico y que a veces nadie les ha diagnosticado un hipotiroidismo y que en estos casos, pues entonces si no se indaga y no se trata el hipotiroidismo, pues ese paciente nunca va a llegar al control, ¿no? Son esenciales para el desarrollo neurológico, ya se los decía yo, que pueden tener, ¿cómo se llama? Cretinismo por el déficit de la hormona tiroidea y tener un déficit intelectual severo. Y bueno, pues propiamente ya prácticamente esto ya lo dijimos, ¿no? A lo mejor nada más lo del sistema cardiovascular, pues hay un incremento de la frecuencia cardíaca, también hace que se incremente el gasto cardíaco. De hecho, los pacientes con hipertiroidismo descontrolado hacen un tipo de insuficiencia cardíaca de gasto cardíaco alto, ¿no? Entonces, estos pacientes pues también se tienen que controlar porque también pueden llegar al colapso cardiovascular. Sistema nervioso, ya lo decíamos, también influyen en la maduración neuronal y en el metabolismo energético, pues están propiamente, ¿cómo se llama? Involucradas en el proceso de la lipólisis, de la gluconeogénesis y del aumento de la absorción de glucosa. Entonces, cualquier cosita que altere esta producción de las hormonas, pues puede ocasionar algún trastorno a estos niveles, ¿no? Y pues por último les pongo dos imágenes. Una pues es de un paciente con enfermedad de Graves, es una orbitopatía de Graves, porque también tiene receptores oculares la hormona tiroidea. Entonces vean esta mujer como tiene unos tremendos ojazos que prácticamente ya no caben en su cavidad ocular. Y posteriormente un paciente que tuvo que recibir una descompresión con cirugía, ¿no? Obviamente estos pacientes tienen que ser tratados para el hipertiroidismo de manera temprana, porque si no pueden terminar en ceguera, ¿sale? Estos pacientes sí pueden terminar en ceguera. Y del otro lado vemos a una paciente con bocio, ¿sale? Vean cómo aquí, pues su cuellito, si se fijan, pareciera que es una mujer de complexión delgada y miren de todos modos su cuello, ¿no? Entonces, el día que ustedes revisen a una tiroides, o más bien empiecen a revisar tiroides para que cuando alguien les pida que la revisen, sepan revisarlo, siempre se tienen que poner en la parte posterior del paciente. El paciente tiene que estar sentado, recargado en una silla, y ustedes con sus dos dedos, índice y medio, tienen que tocar el cuello del paciente a nivel del cartílago ovoides y pedirle al paciente inclusive que trague saliva, porque en algunas ocasiones es de la manera en la que logramos palpar de mejor manera la tiroides. En cuanto más lo practiquen, más lograrán palpar una tiroides. Inténtensela palpar igual ustedes para que vean cómo se siente, si pueden alcanzar a sentir algún nodulito, pero esto sí es definitivamente pues con mucha práctica. Y pues nada más. No sé si alguien tenga alguna duda. Creo que no, doctora. Muy bien.
Yo creo que sí alcanzo a dar la de paratiroides, porque con paratiroides no me voy a meter tanto. De paratiroides son 11 diapositivas, esa ahorita la vemos pronto. ¿Ya se ve? Sí, doctora. Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver las paratiroides. Seguramente todos hemos escuchado siempre hablar de la tiroides, pero nunca nadie le presta atención a las otras pobres 4 glandulitas que tenemos localizadas en la parte posterior o en la cara posterior de la tiroides, ¿no? Estas 4 glandulitas, pues la realidad es que macroscópicamente son muy difíciles de ver, ¿no? No es tan fácil identificarlas, ¿no? Inclusive en un ultrasonido ustedes no las van a poder visualizar, ¿no? Esas no se logran ver. Más o menos pesan entre 30 y 50 miligramos cada una y tienen una función principal, o sea, nadie les presta atención, pero sí tienen una función que es vital, que es regular el metabolismo del calcio y del fósforo, ¿no? Ustedes, por ejemplo, en algún momento pues verán pacientes que tengan enfermedad renal crónica. Estos pacientes hacen hiperparatiroidismo secundario y presentan trastornos del metabolismo mineral óseo. Y estos pacientes tienen hipocalcemia, tienen hiperfosforemia, son pacientes que tienden a generar osteoporosis en edades muy tempranas. Y todo esto es por una sobreproducción o una estimulación de la hormona paratiroides que prácticamente es como la principal hormona que, ¿cómo se llama? Secretan estas glandulitas. Entonces, ¿por qué es tan importante que se logre regular el calcio en el organismo? Pues porque está involucrado en un montón de procesos, ¿no? En la contracción muscular, o sea, es decir, no nos podemos mover si no tenemos calcio, en la transmisión nerviosa, en, ¿cómo se llama? Producción de procesos para la coagulación sanguínea, secreción hormonal, en la mineralización ósea. Entonces, nosotros vamos a ver que la concentración normal sérica es de 8.5 a 10.5 miligramos. Varía de donde ustedes lo lean, ¿sale? Hay algunos que dicen 8 a 10, yo lo leí de 8.5 a 10.5, o sea, no es un valor tan exacto como el sodio, ¿no? Que sabemos que el sodio es de 135 a 145, aquí no. Aquí se llega a variar un poquito dependiendo de dónde lo lean. Y bueno, pues la síntesis de la hormona paratiroidea pues se produce en las células principales, ¿sale? Entonces, el proceso es que se forma como un derivado que se llama preproparatormona, luego se hace o se cambia a proparatormona y por último se hace la PTH, que es ahora sí propiamente la activa, que es una hormona de 84 aminoácidos. Entonces, lo que hace es que esta hormona se almacena en vesículas, está almacenada en vesículas, así como la insulina, ¿se acuerdan? Y se libera rápidamente cuando disminuye el calcio. Entonces, si en algún momento, por ejemplo, alguien de nosotros estuviera hospitalizado por muchos días y no tuviera la capacidad de moverse, o un paciente, ustedes vean, un paciente que está intubado y que dura muchos días y que no se moviliza, no hay un estímulo para la liberación de calcio, que es la contracción muscular y el hecho de que nosotros caminemos, ¿no? Entonces, esos pacientes, pues, por ejemplo, se liberan más paratormona porque ven que está disminuido el calcio. El problema es que no se capta igual en los tejidos y ese paciente pues puede tener hipocalcemia, ¿no? Y consecuentemente, pues si ya lo dijimos que está involucrado en la contracción muscular, y aquí me faltó ponerlo en las contracciones, ¿cómo se llama? Del miocardio, pues puede presentar inclusive pues arritmias, ¿no? Entonces, ¿cómo diríamos que se regula la PTH? Pues principalmente es el calcio sérico, ¿no? Es el que manda, ¿no? Entonces, esta disminución del calcio va a hacer que se aumente la secreción de las paratormonas. Y al contrario, se incrementa el calcio, pues se disminuye la secreción de la paratormona. Prácticamente en todos los ejes endocrinos es igual, ¿no? O sea, ellos responden. Así como la TSH dice, hay mucha hormona tiroidea, disminuyo mi dosis o disminuyo mi concentración, es exactamente igual acá, ¿no?
Entonces, dependiendo de los niveles del calcio, se va a liberar o se va a liberar de menos, ¿no? Y esto es regulado por un receptor que se llama KSR, que es el receptor sensor del calcio, ¿no? Entonces, este es el que sensa el calcio y va y le dice a la PTH, oye, ¿sabes qué? Es que estamos muy bajitos, necesitamos que tú estimules esa liberación. Y bueno, pues prácticamente aumenta el calcio sérico mediante efectos en el hueso. Ahorita vamos a ver un poquito. El riñón, esto ya lo habíamos hablado cuando estuvimos viendo lo de riñón, en el intestino de manera indirecta, pero al final de cuentas el resultado para todos es exactamente el mismo. Es incrementar los niveles de calcio sérico y disminuir los niveles de fósforo, ¿no? Entonces, en el hueso lo que hace es estimular a los osteoblastos, a los que forman el hueso. Esto aumenta señal para la activación de los osteoclastos, es decir, se estimulan primero los osteoblastos, pero estos chismosos van y dicen, ah, yo me estoy sobreestimulando, pues estimulo también a los osteoclastos, ¿no? Y esto lo que hace es incrementar la resorción ósea, ¿sale? Entonces, el resultado al final de cuentas es la liberación de calcio y fósforo al plasma, ¿sí? Este no tiene tanta gracia, es decir, va y le dice que se haya más resorción ósea para que se libere todavía más calcio, ¿no? Entonces, prácticamente ese es su chamba en el hueso. En el riñón, ya lo habíamos visto un poquito, ¿no? Aumenta la reabsorción de calcio en el túbulo distal y disminuye la reabsorción de fosfato, igual ahora en el túbulo proximal. Entonces, prácticamente lo que hace es, ¿sabes qué? Hay que hacer que la concentración de calcio a nivel plasmático se incremente, pero ¿sabes qué? Tírame al fósforo, ¿no? Y esto estimula la producción de una enzima que se llama 1-alfa hidroxilasa, que hace que también se aumente la producción de calcitriol, ¿sale? En el riñón, que se acuerdan qué hormona es el calcitriol, ¿no? Es la forma activa de la vitamina D, ¿sale? Que es la única hormona que prácticamente muchos médicos suplementamos, que los mexicanos ahí tenemos un problema para fijar nuestro calcitriol. Pero bueno, y acción en el intestino, pues actúa de manera indirecta mediante el calcitriol. Este calcitriol aumenta la absorción, perdón, intestinal de calcio y también aumenta la absorción intestinal de fósforo. Aquí el problema es que a la PTH no le gusta el fósforo, pero pues de manera indirecta cuando se hace esta estimulación de la 1-alfa hidroxilasa hacia calcitriol, pues también se incrementa esta absorción intestinal de fósforo, ¿no? Ahí sí como que el calcitriol no le juega pues limpio a la PTH. Y bueno, pues prácticamente esta regulación depende entre la hormona paratiroidea, el calcitriol, la calcitonina, ¿sale? Entonces, pues prácticamente lo que se hace pues es que incrementa el calcio, ¿no? Y ya vimos que hay muchas funciones del calcio, como la contracción del miocardio, la contracción muscular, los hechos de que se produzcan factores para la coagulación, pues que son esenciales para la vida. Entonces, prácticamente, pues sí dependemos de tener unas hormonas paratiroideas que sean pues funcionales, ¿no? Hay pacientes que tienen, por ejemplo, cáncer de tiroides y el cáncer de tiroides obliga a que se retire de manera completa la glándula, ¿no? Y a veces cuando no se habla cuando no hay un cirujano experto en esta glándula, pueden llevarse las paratiroides. Y entonces, ¿qué creen que pasa? El calcio del paciente baja drásticamente. El paciente tiene calambres musculares severos. Y déjense de los calambres musculares, ¿no? Al menos pues eso puede ser doloroso, pero existen taquicardias que intervienen en el ciclo cardíaco, aumentan o hacen que haya una prolongación del segmento del intervalo QT y entonces, ¿qué pasa? Pues hacen arritmias, ¿no? Como la torsada de Pointes y pues pueden fallecer. Entonces, si un paciente va a ser intervenido de la tiroides, donde sabemos que también están las paratiroides, pues hay que llamar a un cirujano que sea experto para que retire las paratiroides y se puedan reinsertar en algún otro sitio. Y bueno, cualquier alteración, pues puede haber hiperparatiroidismo, puede haber hipoparatiroidismo, entonces también pues ahí habrá trastornos minerales óseos, principalmente pues trastornos óseos, les decía yo como por ejemplo lo de ¿cómo se llama? La osteoporosis, alteraciones neuromusculares, los pacientes les digo tienen calambres musculares severos y pues hay cambios en el calcio sérico, ¿no? Entonces obviamente se van a ir para arriba o se va a ir para abajo.
Y pues nada más. No sé si tengan alguna duda. ¿No? No, doctora. Sí, doctora, yo tengo una duda. Ajá, Em, dime. esto, bueno, porque pues por ejemplo en la primera presentación, pues la verdad sí está algo, pues bueno, yo en lo personal siento que sí necesito como que volverlo a repasar mis Ujú. apuntes. Ahorita dice, ¿estos todavía son temas de este parcial, doctora? Ah, no, 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 no. Justo apenas hice su examen, espérenme. Pero esa es una Sí, buena nos puede pregunta. indicar, porfis. Sí, para que no se vayan a hacer bolas.